A ver, ya estamos grabando, correcto. Entonces, voy a hacerles una presentación que cada día que la veo me doy cuenta que está desactualizada, obviamente. Siempre hay cosas nuevas para poner porque la dinámica a la que esto va avanzando es muy alta y nunca alcanza la institucionalidad y tampoco nosotros como sociedad civil a ir a la par de los procesos y a ir a la par, digámoslo, de lo que está sucediendo. Y ahí hay digamos, un tema que va a ser un eje transversal y es que eh, los procesos de transformación territorial en Colombia se están dando a una velocidad muy grande a la cual nosotros no estamos respondiendo. Y cuando digo nosotros es como Estado, tanto en sociedad civil como en la institucionalidad pública. Y eso es bastante preocupante y es, digámoslo, ahorita lo vamos a ver, porque se empiezan a configurar territorialidades que tienen una inercia, que tienen, digámoslo, ya una dinámica cuyo proceso de reversión va a ser muy complejo. Y lo que les voy a contar hoy, ya entrando en la presentación, es básicamente eso. Es lo que está pasando en la región amazónica colombiana y cómo la hipótesis que yo tengo sobre la Amazonia colombiana es que básicamente aquí hay un proceso de cooptación de Estado de largo plazo y que se ha venido consolidando pues durante décadas y que curiosamente a partir de la firma del acuerdo de paz, ese proceso se acelera en vez de ocurrir lo contrario, en vez de recuperarse como territorio para el Estado, en vez de un proceso de incorporación, lo que ha sucedido, y no estoy hablando de la incorporación de combatientes, estoy hablando de la incorporación de un territorio, ¿sí? Que hace parte del 42% del territorio nacional. Recuerden que Colombia tiene 110 millones de hectáreas continentales, de las cuales 48 millones son amazónicas. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy importante y que ante nuestros ojos está teniendo un proceso tremendamente complejo. Bueno, entonces lo primero es contarles que la región amazónica colombiana, digamos, viene pasando por un proceso que, debo decirlo, paralelamente en Latinoamérica sobre todo, se está dando una situación de alguna manera similar, porque, no sé si muchos de ustedes habrán escuchado, estamos hoy asistiendo, ¿hay alguien que tiene levantada la mano? Sí, Rodrigo, qué pena, Juan Camilo, una bobada, estamos viendo como dos pantallas al tiempo. De pronto es porque tú debes tener dos pantallas y la que estás proyectando es la que está atrás. Arriba hay que decir usar presentación con diapositivas. Eso. Eso, damos una asesoría de usuario de Mac. Okay. No es tan complejo, es bastante intuitivo. O sea, no, digamos, Okay. no. No se necesita ser tan dummy, pero casi. O sea, es intuitivo, Juan. Bueno, vale. Entonces, metiéndonos aquí ya en este territorio, aquí esto que ustedes están viendo es una imagen de satélite. Lo que ven en este color, esta carabajada es como entre café y naranja. Estos son bosques, ¿sí? Lo que aún nos queda en bosques. Las zonas que están en este azul aguamarina son sabanas naturales y lo que está aquí en este degradé entre el naranja y el azul es áreas deforestadas. Y les estaba diciendo ahorita que el proceso se da no solamente en Colombia, sino en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando? Se están buscando las últimas tierras cultivables del planeta. Eso es lo que está sucediendo. Hay una demanda mundial de alimentos creciente, ¿sí? Y se están buscando tierras. Y hay una característica común aquí desde el Chaco paraguayo hasta Yucatán probablemente, y es que hay una gran cantidad de tierras, particularmente tierras del Estado, mal cuidadas, sin designación específica, pero tampoco con usuarios específicos, ¿sí? Y eso ha permitido que haya un mercado especulativo gigantesco, que se manifiesta en que a partir del año 2016, pero particularmente desde el 2018, que coincide también con la moratoria de palma en Indonesia, empieza a haber un proceso supremamente fuerte de búsqueda de tierras en estas áreas. Y Colombia
tiene, digámoslo, hay un foco muy importante que está en el oriente colombiano, y ahorita vamos a ver cómo esto empieza aquí a traducirse. Entonces, uno, está la situación general de búsqueda de tierras. Dos, la focalización de esto en zonas de tierras públicas. Y número tres, aquí en Colombia hay un fenómeno que hace aún más atractivo esto, y es que, como lo vamos a ver más adelante, digamos, las condiciones de gobernabilidad en estos territorios son cada vez más bajas, pero además presentan ventajas comparativas por la utilización de otros tipos de recursos económicos, y es básicamente la combinación de economías ilícitas con recursos estatales. Aquí funcionan de manera sinérgica, y esto hace un negocio supremamente atractivo para diferentes tipos de inversiones. Entonces, pensando ya no solamente en el tema de las tierras, sino pensando en el tema de qué es lo que significa para Colombia esto, les voy a tratar de explicar de manera muy sencilla qué es lo que pasa en términos generales. Si ustedes hacen un mapa mental, aquí entre la Amazonia y el Atlántico, ¿cierto? Viene el proceso de evaporación de las aguas que vienen del Océano Atlántico de oriente a occidente. Hay unos vientos que son los vientos alisios, que a su vez empujan toda esa masa nubosa, ¿cierto? Desde el Atlántico hasta nuestros Andes. La Amazonia funciona como una esponja. Realmente no es el famoso pulmón, sino es el riñón. Es el riñón planetario, y ese riñón planetario lo que hace es que uno, cada vez que va lloviendo, mientras van empujándose las nubes, atrapa el agua, pero estos árboles funcionan como una gran bomba que chupa el agua del suelo y rápidamente hace una cosa que se llama la evapotranspiración. Entonces, por la temperatura ambiente, más lo que ellos jalan, para que ustedes tengan en la cabeza, un árbol puede jalar hasta 1000 litros de agua al día de nuevo en la atmósfera. Entonces, esa bajada y subida del agua se da 7 veces entre el Atlántico y los Andes, más o menos. Uno. Dos, entre esa precipitación y evaporación hay un proceso de enfriamiento global. ¿Cómo se dice? El rango atribuible de temperatura disminuida por la selva amazónica es de 1,5 grados planetario. La existencia o no de esa vaina. Ya, ahí estamos hablando prácticamente del umbral que tenemos hoy por hoy para tener, digámoslo, un proceso reversible de lo que es hoy el proceso de cambio climático. Y por último, entonces lo que les quiero decir es, resulta que mientras va, sube y baja, esto apuntando, empujado por los alisios y mantenido por el bosque, cuando usted quita esa esponja, es, digámoslo, muy fácil pensarlo en la analogía, si usted quita la esponja que lo recibe, entonces cuando hay esa sequedad, si es en la última porción de los Andes, entonces el proceso es que obviamente no alcanza a llegar, sino que se empieza a escurrir nuevamente hacia el Atlántico, y hay un proceso de desabastecimiento de precipitación, ¿sí? Y de regulación del agua que cae ahí. En pocas palabras, ahí nos estamos jugando lo que es el tema, algo que en Naciones Unidas llaman la seguridad climática, ¿sí? Que tiene que ver entonces con agua, temperatura, alimentación y salud. Esto todo se junta en un círculo, digámoslo, sinérgico, pero para que ustedes tengan, en caso colombiano, toda la disponibilidad de aguas de la región central del país, desde el macizo colombiano hasta la serranía del Perijá, depende de esto. Las aguas que chocan contra los Andes en Colombia y en el Ecuador y Perú, que esa es básicamente la cuña amazónica, se disparan hacia el norte hasta Yucatán, hasta el Golfo de México, y en el sur alimentan la parte alta de la cuenca del Paraná. O sea, hay también un efecto global. ¿Y cuál es el tema con Colombia? Pues que nosotros estamos en el vértice de la cuña, donde cae más agua. Entonces, eso tiene unas implicaciones tremendamente fuertes en seguridad climática por el tema de regulación hídrica, y en el otro aspecto, pues estamos sobrecalentándonos aún más si quitamos ese manto que hace ese efecto refrigerador. Y yo les muestro a ustedes la deforestación de los últimos 5 años. Se van a dar cuenta que básicamente lo que estamos haciendo nosotros es cercando y reduciendo el área de los bosques. Estamos además haciendo otra cosa y les voy a pedir que traten siempre de pensar en esto como un cuerpo orgánico. Si nosotros terminamos de separar los Andes de la Orinoquia y de la Amazonia, básicamente lo que estamos haciendo es como cuando cortamos o apretamos el cuello
¿cierto? Y se empieza a producir un proceso en donde deja de subir la sangre y el oxígeno a la cabeza. Porque lo que aquí pasa en estas grandes áreas, Andes, Amazonas, Orinoquia y hacia las áreas del Pacífico, es lo que llamamos los flujos genéticos. Toda la biodiversidad colombiana depende de que haya esos flujos genéticos. Si usted los aísla, definitivamente va a cortar esos flujos y en un mediano término, usted lo que va a producir es una reducción de su biodiversidad y va a empezar a producir unas zonas aisladas. Y todo aislamiento conduce pues a la muerte disfuncional de cualquier sistema. Entonces, aquí ya estamos viendo ese sistema. El otro asunto es, si yo les combino el tema de la deforestación con el estado legal del territorio, pues uno diría, carajo, esta vaina está llena de resguardos indígenas, de parques nacionales y de reservas forestales. Conclusión rápida, ninguna de estas cosas ha servido para detener la deforestación de manera contundente. Es decir, el ordenamiento territorial y la zonificación del uso del suelo no tiene correspondencia con lo que está pasando en estos territorios. Y ahí me dicen, bueno, ¿y por qué no habla de la coca? Bueno, pues yo les hablo de la coca y les muestro que, curiosamente, la coca tiene, y estos son análisis ya nuestros, la coca tiene una ubicación espacial relativamente estable en los últimos 20 años. Es decir, con fumigación, con erradicación forzosa, con erradicación manual, ¿sí? Con cualquier sistema, la coca básicamente, y ustedes lo ven allí en esta columna que yo tengo, de las diferentes tipologías de persistencia en las mismas áreas, las grillas de coca se mantienen. O sea, lo que la coca hace es darle vueltas en un mismo territorio a los diferentes sistemas de sustitución o erradicación. Lo que no hemos tenido es la capacidad durante décadas de sacar territorios de economías ilegales. Eso es básicamente lo que quiero mostrar ahí. Pero esto se va juntando con otros factores. Entonces ya no solamente el tema de la ilegalidad. Cuando usted empieza a ver el tema de planes de transporte intermodal o de infraestructura, y aquí vamos a ver dos cosas, porque el de los planes es el de los planes maestros, el plan, digámoslo, maestro de transporte intermodal que se generó hace unos años. Entonces usted dice, esto empieza a tener una lógica en donde usted está incorporando en la dinámica económica el territorio del cual estamos hablando hoy, que es esa transición entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia, en donde se concentra la deforestación. Pero adicionalmente, si usted le pone todas las manifestaciones de transporte, usted se da cuenta que aquí hay una cosa muchísimo más grande. Y es una cosa en donde la mayoría y lo voy a ponerlo acá, exacto. En donde la mayoría de estas carreteras, de los 26.000 kilómetros de vías que hay entre trochas y carreteras pavimentadas, básicamente lo que hay en pavimento no son más de 300 kilómetros, ¿sí? Pero adicionalmente en los últimos 2 años se han construido más de 2.500 nuevos kilómetros de vías, hechos de manera no planificada, en algunos casos por economías ilícitas, pero principalmente, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, hecho con recursos públicos. Y esto se está conectando con otra red invisible, que es la que tengo yo aquí en estos colores amarillos. Y es una red que quedó diseñada durante el conflicto armado por las FARC, ¿sí? Que estaba bajo el bosque y que curiosamente hoy empieza a verse conectada también con recursos públicos y que está incorporando una cantidad enorme, más de 2 millones de hectáreas, de este gran territorio de 3 departamentos, ¿sí? En ese proceso de colonización y de transformación. Entonces, lo que vemos hay una estructura orgánica que permite ir conectando y ampliando nuevos territorios que utiliza tanto trazados legales como ilegales, recursos nacionales y locales. Entonces aquí también quiero señalar, no es solamente un asunto de pequeños gobiernos locales corruptos o cooptados, no, aquí hay también una capacidad de movilización de recursos nacionales. Y para finalizar, quiero mostrarles otra vez desde la perspectiva ecológica, como desde el año 90 hasta el año 2021, lo que estamos haciendo básicamente es una reducción muy importante de esos canales de conectividad que hoy escasamente nos quedan algunos aquí en la zona entre Macarena y Chiribiquete.
Bueno, si nos metemos ya en el tema amazónico, entonces vamos a ver que el primer aspecto que quiero señalar es, hay una deforestación que es acumulativa, ¿sí? Que hoy por hoy nos está sumando más de 1 millón de hectáreas en los últimos 5 años deforestadas a nivel nacional, 700.000 de estas en la región amazónica, con un proceso que desde el 2016 hasta el 2021, que es cuando tenemos algunos los datos ya corroborados, viene en un proceso ascendente constante. Tuvimos un pico en el 17 y 18, pero que no hemos podido, digámoslo, quebrar, sino que aquí vuelve y tenemos 3 años, entre el año 19, 20, 21 y probablemente ya parte del 22, en donde esta curva ascendente se continúa. Digámoslo que aquí por diferentes motivos la deforestación ha sido disgregada, fragmentada en variables que para nosotros no tienen sentido de ser fragmentadas, porque lo que vemos es que al final el gran proceso articulador de todo esto se llama apropiación ilegal de tierras. ¿Y por qué? Porque cuando estamos viendo, digámoslo, la tendencia de cambio en los números, ¿sí? En los tamaños promedio de predios, la intensidad del uso del suelo y el recambio territorial que hay entre bosques y otras actividades productivas, en particular el tema de ganadería y expansión vial y la agroindustria, más recientemente y de menor escala, hay una sobreposición absolutamente perfecta, es decir, la correlación entre deforestación, densidad vial, poblamiento ganadero e indicios de aparición de agricultura mecanizada es absolutamente perfecta. O sea, hay una correlación muy alta que está coincidiendo y que claramente nos está mostrando que hay tanto, insisto, brazos que tienen la posibilidad de mover territorialmente el tema de la deforestación y la apropiación, pero por el otro lado de la inversión pública que permite asegurar ese proceso. Y en ese sentido, pues yo les voy a mostrar un poco cómo es lo que viene aquí hacia adelante. En donde, bueno, por un lado hay una tendencia que si ustedes la ven de manera separada entre departamentos, la tendencia es más o menos la misma en términos de la deforestación multitemporal. Tuvimos nuestros picos en el 17 y 18, pero hoy estamos nuevamente en ese proceso continuado. Tenemos que desafortunadamente en términos de las tasas hay, y con ello el tasa es por ejemplo el caso de los bosques del Meta. Colombia sigue midiendo anualmente la deforestación como si empezáramos de cero, es decir, mide comparativamente la deforestación bruta y no la acumulada cuando nosotros no estamos recuperando el bosque. Entonces, me parece que es absolutamente crítico señalar que aquí lo que es una deforestación acumulada y departamentos como el Meta, ustedes ven hoy por hoy, tienen menos del 40% de sus bosques originales remanentes. Y así sucesivamente vamos a encontrar que la focalización de estas acciones nos está indicando que hay procesos que están perfectamente delimitados, que son consistentes en el tiempo y que están utilizando claramente las mismas debilidades de Estado para seguir concentrando este. Rodrigo, una pregunta. Sí, señor. ¿Esos terrenos de quién son? Esos terrenos son en su gran mayoría tierras baldías de los colombianos. Es decir, hay tanto baldíos adjudicables como baldíos inadjudicables, ¿sí? Que hacen parte de la Reserva Forestal de la Amazonia. En un segundo nivel, vamos a verlo ahorita, hay tierras de resguardos indígenas, ¿sí? En cuarto lugar están las tierras de parques nacionales. Y también hay una porción sobre todo en el Guaviare, de una pequeña área de reserva campesina que todavía tenía algunas zonas boscosas y que ya ha sido, digámoslo, también apropiada. En ese sentido, en particular la Agencia Nacional de Tierras, que es un punto crítico para el Estado, ¿cierto? Que no tiene ni siquiera conocimiento de cuáles son sus baldíos, dónde están, quién los ocupa o no los ocupa y qué tipo se está haciendo, pero también, digámoslo, toda una institucionalidad regional y ambiental que no tiene ningún tipo de gobernanza sobre esas zonas. O peor aún, lo que les voy a mostrar ahora con el tema de los resguardos. Colombia es un país que tiene un porcentaje de resguardos cercano al 33% de su territorio. En el caso amazónico son 26 millones de hectáreas. Lo que nosotros notamos es que claramente aquí hay un análisis que
concentra esfuerzos en el desplazamiento de poblaciones indígenas para hacer este proceso de ocupación masiva e intensiva, ¿cierto? Y en donde rápidamente se han dado procesos que hoy por hoy inclusive configuran un peligro jurídico para su persistencia, porque ni hay poblaciones, ni hay la condición ecológica que dio fruto a la creación de estos resguardos, pero adicionalmente hay una nueva población con otros tipos de uso. Y esto, digámoslo, hasta donde lo vemos nosotros, podría configurar una tendencia que ya hemos visto en algunas regiones e inclusive en el Brasil, y es pedir la revisión constitucional de para la persistencia o no de resguardos indígenas donde ya no hay ni sus poblaciones ni sus coberturas y ya hubo cambios sus ocupantes. Precisamente, aquí les presento el caso más típico de lo que es la relación entre deforestación y vías. Entonces, a la mano derecha, una de las vías pues, típicas que se hacen allá, rompiendo selva, muchas de ellas en términos de un verano se pueden hacer 50, 60 kilómetros de vías perfectamente, y rápidamente entran grandes extensiones de ganadería como las que ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Fincas que están entre 1.000, 1.500, 2.000 hectáreas y tienen la posibilidad de ser consolidadas a través de un uso ganadero. Ese uso ganadero, ¿cierto? Tiene adicionalmente otro elemento, y es que antes de que se dé, digámoslo, ya el proceso de instalación de estas fincas, lo que se da también es una movilización de población, ¿cierto? Que generalmente solicita, pues obviamente, la creación de veredas, cosa que es increíble porque en Colombia la unidad mínima de planificación rural para tener inversión pública es la vereda. Y hoy por hoy, revisando, y este es un caso pues que nosotros le hemos hecho seguimiento durante más de una década, no existe, óiganse bien, una reglamentación que vigile la creación de veredas. Y este ha sido un mecanismo utilizado de manera sistemática en todos estos departamentos, ahorita se los muestro, para ampliar la frontera agropecuaria pasando por encima del ordenamiento legal del suelo. Entonces, el esquema que se utiliza aquí es creación de veredas por quienes van haciendo el tema de las carreteras, posteriormente la creación de las veredas, inversión pública, ya sea no solamente a través de la infraestructura, sino por ejemplo con los tendidos eléctricos, la utilización de puestos de salud y educación, y posteriormente la compra masiva, en general, a veces por uno o dos grandes inversionistas, de veredas completas. Es decir, hay un proceso, digámoslo, rápido de utilización y recambio poblacional que pasa a este nivel que ustedes están viendo en la fotografía de la izquierda, y que además permite, ¿cierto?, la consolidación de estas tierras, ya no a través de los mecanismos de titulación convencional, que antes pensábamos que era como la expectativa general de esta población, sino a través de mecanismos de inversión pública que da una condición que es la de la confianza legítima en la inversión de Estado. Bueno, y ustedes van a ver aquí entonces ya de manera mucho más detallada lo que sucede entonces con las carreteras que se van abriendo paso, ya no solamente en áreas de la reserva forestal, como ustedes lo ven aquí en estos puntos de color rojo, sino también en carreteras como estas que ustedes les estoy señalando aquí con mi cursor, que espero se esté viendo, en donde ya se me están uniendo antiguas carreteras de las FARC, nuevas carreteras que pasan sobre resguardos, carreteras que están entrando en las áreas de la frontera con recursos públicos como esto que ustedes ven aquí, y todo me empieza a configurar. Si ya ustedes lo ven, aquí lo que se está dando ya es una articulación de toda esta gran zona, ¿cierto? En donde hay 3 departamentos, 20 municipios, una región central, una RAPE, ¿cierto? Una RAPE que es la de Caquetá, Meta, Guaviare, ¿cierto? Toda una implementación de una planeación de incorporación de un territorio dentro de la frontera agropecuaria, que adicionalmente, pues cuando usted tiene ya un proceso de mercados tan importantes como lo es en el caso pues ganadero, o en el caso de lo que es agricultura mecanizada para generación de cereales y alimentación animal, ¿cierto? O en el mismo caso de la ampliación de las áreas de palma, particularmente en el sur del Meta, pues es un territorio tremendamente atractivo, en donde el precio de la tierra es cercano a cero, porque es tierra, digámoslo, cogida directamente del Estado, en donde adicionalmente usted tiene una inversión importante en infraestructura vial que le permite generar no solamente un proceso ya de valor agregado sobre la tierra, sino una competitividad para poder acceder a un mercado que está a 6 horas de este territorio, ¿cierto? Y adicionalmente tiene la posibilidad también, en algunos casos, de incorporar
una cantidad enorme de recursos que ahorita vamos a ver que provienen también de economías ilegales, particularmente de la minería fronteriza y de los cultivos de coca que hay al sur del país. La gente me pregunta, oiga, ¿por qué tanta vaina? O sea, ¿cuál es la rabia suya con las carreteras? Y yo digo, no, no es rabia. Simplemente describo cómo hay un fenómeno cultural en el cual, por ejemplo, aquí les estoy mostrando cómo en todo este territorio, en los primeros 4 kilómetros que hay alrededor de un eje vial, ustedes van a encontrar que el 100% del territorio está deforestado. Sí, o sea, es inclusive mayor que el índice que se tiene en Brasil, que es hasta los 5 kilómetros de un eje vial. Entonces, en todas estas zonas, para decírselos, por ejemplo, a 1 o 2 kilómetros, para lotes en donde usted tenga 10 o 10 a 50 hectáreas como promedio de lotes, entre el 75% al 65% del área está deforestada. O sea, realmente hay una relación cultural supremamente importante con el tema deforestación y creación de vías. Creo que Katy levantó la mano. Katy. Sí, hola, hola Rodrigo. Mira, pues es que entendiendo y compartiendo tu preocupación con el tema de la deforestación, pero también viendo que es una demanda constante del campesinado, digamos, el tener una infraestructura vial que le permita sacar sus productos y ser competitivos en el mercado, digamos, ¿cómo conciliamos? ¿Qué panorama avisoras tú o qué cosas se pueden hacer para conciliar una cosa y la otra? O sea, suena aterrador como lo estás mostrando, porque entonces si nosotros impulsamos el crecimiento económico del campo y mejoramos las condiciones para la producción agrícola, básicamente estamos tragándonos nuestra propia selva y nuestros recursos forestales. Entonces, ¿cómo han visto ustedes, digamos, a partir de este diagnóstico, cuál sería una forma propositiva de conciliar estas dos posturas? Bien, Katy, ahorita seguramente voy a tocarlo con más profundidad cuando ya lleguemos al tema de las recomendaciones, pero el tema tuyo es clave, digámoslo. La gente siempre dice, carajo, pero entonces, o sea, ¿o qué hacemos? ¿O guardamos selva o hacemos carreteras? Hay varios puntos intermedios. El primero de ellos es Colombia, como pocos sitios en América, tiene una cosa que desarrolló que se llama lineamientos de infraestructura vial verde. Esos lineamientos de infraestructura vial verde nos dicen que, a ver, el primero de los grandes problemas de la infraestructura vial en Colombia es su no planificación, porque generalmente tiende a generar sobredensidad vial que digámoslo, impide por completo la conectividad en términos ecosistémicos. Entonces, ¿cuál es en términos generales el primer punto? Revisión de trazados viales, Katy. O sea, los trazados viales podrían tener un mucho mejor diseño, una mejor planeación, que no generen efectos sinérgicos acumulativos, que no haya capacidad de resiliencia en los ecosistemas, sino que pueda tener una distribución en los términos de los núcleos poblacionales, en las áreas productivas, pero que permita hacer diseños ecosistémicos que lo regulen. 1. 2. Hay carreteras que fueron hechas en dinámicas de guerra que se están adoptando por parte de no solamente alcaldías y gobernaciones, sino inclusive por el gobierno nacional. Eso es absolutamente absurdo. Eso es absolutamente absurdo, usted recorrer una carretera que fue hecha para transportar armas, drogas, gente armada, ¿cierto? Y volverla entonces una carretera comercial. Porque eso obviamente no pasó por ningún proceso de planificación, evaluación ambiental, planificación de mitigación, planes de manejo, nada. Y eso es una de las cosas que hay que recoger hoy. Entonces, uno es recoger, cerrar y revertir los procesos de apertura en carreteras que fueron producto del conflicto armado. Lo tercero, hay procesos que permiten también evaluar, y por eso les hablé del tema intermodal, que en ciertas zonas del país usted lo que tiene son pequeños grupos poblacionales, ¿sí? Que son perfectamente, inclusive en la evaluación económica, así lo manifiesta, podrían ser mucho mejor atendidas, por ejemplo, con sistemas fluviales y con sistemas de puentes aéreos, como lo hacen nuestros países vecinos, por ejemplo. Es increíble que la flota aérea peruana cubra la totalidad de la selva peruana, que inclusive tienes
20 millones de hectáreas más que la colombiana y se cubre absolutamente con hidroaviones. Y en Colombia no tenemos un solo hidroavión que llegue a comunidades lejanas si no hay una berraca pista. ¿Sí? Entonces, el otro caso, tenemos sitios en donde claramente lo que tenemos es energía hídrica, ¿cierto? Es decir, ríos que podrían generar procesos de movilización importantísimos como se hace en los demás países amazónicos. Aquí seguimos soñando y pensando que la idea es llegar por tierra hasta Leticia, por ejemplo. Hombre, tenemos una cantidad de red hídrica que no está desarrollada, que inclusive en el gobierno pasado, tristemente, cuando se planteó este ejercicio, pues obviamente que hay un punto de partida que tiene que ser atención poblacional en áreas dispersas, que seguramente mientras se hace todo el proceso de transición productiva, usted va a tener que poner una parte importante en el subsidio de transporte para que esto se dé. Y en el caso de la empresa naviera del Estado, ese va a ser un caso crítico. Pero es que de lo contrario, Katy, la gente no solamente no puede sacar productos, sino que está a merced, por ejemplo, de las economías cocaleras para el transporte fluvial o aéreo. Y obviamente esas son economías totalmente distorsionadas. Entonces, si no hay como Estado la capacidad de pegarle directamente, ¿cierto?, a esas economías distorsionadas por las economías ilícitas y poner sistemas de transporte garantizados por el Estado, es muy difícil y la gente lo que termina haciendo es, con la misma coca, con la misma minería y con el mismo ganado, rompiendo selva para hacer las carreteras, con toda la razón además. Sí, o sea, digámoslo que ante esa imposibilidad socialmente eso es increíble. Ahorita les voy a mostrar también cómo a partir de este análisis que compartimos con la Procuraduría, pues la Procuradora General dijo, óigame, pero es que lo que yo estoy encontrando es que aquí me están utilizando maquinaria pública para ampliar frontera agropecuaria, para deforestar, pero además ni siquiera era para responder a que los campesinos sacaran productos, sino para responder a las necesidades de valorización de tierras de acaparadores. Y eso sí que es delicado, porque muchas veces estos acaparadores también coinciden entonces con testaferros de personajes que están dentro del sector público que utilizando su capacidad están focalizando inversiones en estas áreas, no solamente de carreteras, para obviamente negocios personales. Entonces la Procuraduría dice, oiga carajo, yo necesito saber hoy por hoy en dónde está la maquinaria oficial. Y pone una directiva que dice, mire, uno, me tienen que reportar y dos, es absolutamente prohibido meter maquinaria en donde no va a coincidir con el ordenamiento territorial. O sea, el Estado no puede seguir promoviendo un proceso de contraordenamiento con su propia maquinaria. Y lo que vamos a ver aquí más adelante es que efectivamente este proceso ha sido hecho con maquinaria oficial. Pero pasemos al segundo nivel, Katy, y es en dónde están coincidiendo hoy por hoy las carreteras, la deforestación y el mayor motor económico de esto, que es ganadería. Entonces, dentro de la relación, de lo que el periodo temporal que estamos viendo, que es 2016-2022, en la zona alrededor de Chiribiquete, que son los 8 municipios más deforestados del país y es la frontera agropecuaria nacional, tenemos que se perdieron 500.000 de hectáreas, que es lo que ustedes ven aquí en esta penúltima columna, perdón, ustedes la ven acá. Y sobre ese 500.000 de hectáreas deforestadas, entraron más de 1.100.000 cabezas de ganado, adicionales a las que ya habían. Habían 1.140.000. Entonces le metimos más o menos 2 animales por hectárea deforestada, específicamente en las zonas en donde acabamos de ver que pusieron las carreteras, ¿sí?, y que fue la deforestación. Entonces aquí hay un músculo económico totalmente poderoso que dice, yo necesito la carretera en donde deforesto para meter mis animales. O sea, tampoco está respondiendo, Katy, a la necesidad de la población local. Y la gente va a seguir diciendo, oiga, pues ustedes hablan de carreteras y carreteras y carreteras y no nos está respondiendo a nuestra necesidad. Y es cierto, es absolutamente cierto. Desafortunadamente también, cuando vamos a ver los procesos de ampliación vial, se han dado es para incorporar tierras dentro del mercado, para poder entrar el tema ganadero y, digámoslo, ya poner funcionales dentro de la economía estas áreas, más no para responder a zonas de pequeño campesinado con necesidad de inserción económica. Es, digámoslo, el punto más alto de la perversión del sistema que estamos asistiendo hoy en día en esta área. Y, como ustedes lo van a ver, pues esta ganadería está entrando en una zona en la cual, como lo preguntaba alguien al principio, ¿qué tierras son estas?
son tierras de reserva forestal. Es decir, aquí lo que debería estar primando es una economía forestal con bosques en pie, manejados por la gente, donde ya existen, digamos, los modelos de sostenibilidad para usos del bosque, ¿cierto? Tanto moderables como no moderables, y no una reconversión a esa ganadería. ¿Cuál aspecto vamos a mirar aquí? Hombre, que hoy, por lo menos en el mercado mundial, los tres grandes mercados a los cuales aspira Colombia, que son el de la Unión Europea, el de Estados Unidos y el del Reino Unido, a partir de la reunión de Glasgow, sacan la declaración de debida diligencia que implicaría que cualquier posibilidad de exportación de ganado va a tener que tener una debida diligencia para certificar que vienen de áreas no deforestadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando que este 500.000 de hectáreas, hoy por hoy no está en posibilidad de alimentar esos mercados, afortunadamente, pero que adicionalmente entonces nos está generando unas expectativas hacia otros mercados. ¿Cuáles mercados estamos viendo hoy? Pues los del Cercano Oriente, donde estamos acabando de celebrar unos tratados de libre comercio en donde el componente ambiental no aparece por ninguna parte. Entonces, la subida exponencial del precio de la carne en los últimos 3 años, tanto el precio de canal a nivel interno, como el precio internacional, ha generado esa burbuja especulativa que ha ayudado a consolidar que este modelo vaya a la velocidad que estamos viendo. Seguramente algunos de ustedes han visto la pelea que tengo en estos días con José Félix Taforí, en el sentido de que estábamos hablando de la promoción de la ganadería sostenible, la cual implica no solamente tener sistemas silvopastoriles a nivel predial, sino un concepto de zonificación ambiental y productiva nacional. O sea, no podemos hablar de sostenibilidad si no tenemos un concepto también de zonificación de la ganadería. Y no puede ser que nos siga mandando, digámoslo, con promoción incluida, ¿cierto? De que la ganadería sostenible está entrando con vacas muy confortables en barcos con tapete en las zonas del Caguá, por ejemplo, que fue la última discusión que tuvimos. O sea, el problema no está como lo plantea el movimiento animalista en que si tenemos las vacas con un tapete en los barcos para ir a sacrificio o no. El problema es en dónde estamos haciendo el proceso de incentivación de la ganadería, hoy por hoy. Y no puede ser que el área de mayor crecimiento nacional de ganado hoy por hoy sean los bosques amazónicos. Eso es absolutamente... Y más hecho sobre tierras que literalmente están siendo apropiadas o robadas a la nación. Cuando vemos aquí un poquito, entonces lo que les decía yo de las veredas, resulta que en las investigaciones que estamos haciendo, encontramos que adicionalmente las últimas veredas más recientemente creadas alrededor de los parques nacionales, en el Meta, en el Guaviare y en el Caquetá, son aquellas que también corresponden a zonas en las cuales más rápidamente está entrando el número de animales sobre nuevas zonas deforestadas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que estos mercados que aparecen como tan lejanos y tan dispersos, hoy por hoy están llegando a todo el país, inclusive pues a países vecinos, pero ojo, también estamos encontrando que parte de este hato ganadero está llegando a puertos de exportación. ¿A dónde nos llama esto? Hombre, como les decía ahorita, con el tema de los acuerdos de Unión Europea y de Estados Unidos y también de Reino Unido, es absolutamente imprescindible que el país entre en un modelo de trazabilidad. Y cuando vamos a ver entonces trazabilidad, estamos en ceros, ¿sí? Entonces no hay una legislación sobre trazabilidad. El acuerdo de Unión Europea habla de 6 productos, no solamente de ganado, es ganado, palma, cacao, café y madera, ¿cierto? Y soya. Y ni ninguno de esos tenemos sistemas de trazabilidad. Eso implicaría también un involucramiento muy potente del sector privado para que no solamente sean elementos de trazabilidad para mercado internacional, sino para el mercado nacional, para certificación de origen nacional. Porque hoy por hoy estamos siendo alimentados con lo que está sucediendo, ¿cierto?, en el proceso de deforestación nacional. Entonces, cuando la gente me dice, óigame, y es que ¿no será que estamos castigando demasiado duro un proceso que tiene que ver también con condiciones de pobreza? Y mi respuesta es, mire, es importante señalar que la pobreza hoy, es decir, la población vulnerable sujeta a estos procesos de deforestación o de incorporación en las economías ilícitas, está trabajando es para esto que ustedes están viendo aquí. Mientras hasta el año 2016, el tamaño promedio máximo de un lote de deforestación era de 10 hectáreas.
en la región amazónica anualmente. Hoy el tamaño promedio, ¿sí?, de los lotes más altos está sobre las 100 hectáreas. Peor aún, en estos años estamos encontrando que se están haciendo en un solo lote, ¿sí?, es decir, sin que haya ningún otro tipo de barrera, ya sea predial o ya sea, por ejemplo, por bosque, con alguna cosa. Estamos encontrando que se están desarrollando lotes desde 700 y 800 hectáreas en un solo bloque deforestado. Tenemos que más o menos el precio promedio por valor de hectárea deforestada, el costo está entre 700.000 a 1.000.000 de pesos. Estamos hablando entonces de que entre 500 y 800 millones de pesos en solo deforestación se van en las grandes fincas que se están haciendo y un valor similar en el ganado que se está llevando. O sea, estamos hablando de que encontramos ya fincas que en su sola inversión entre la deforestación, la implementación de los pastos y el ganado se ponen los 2.000 millones de pesos y con una capacidad económica también para generar los procesos de conectividad en carreteras. Y eso no se hace de manera aislada. Lo que ustedes ven aquí en estos 6 o 7 puntos son sitios en donde tenemos ya concentración de este tipo de predios. Y los vemos que la mayoría de ellos, 1, en zonas de reserva forestal, 2, en resguardos indígenas como esto, 3 dentro de parques nacionales, ¿cierto? Y algunos 4 en las zonas sustraídas. Entonces, aquí, digámoslo, también lo que quiero decir es, ojo, porque aquí hay un proceso de inversión de gran escala que rápidamente está haciendo la apropiación y la transformación de esto. Y bueno, viene aquí un tema que es muy complejo. Hay un proceso de reconcentración específicamente entre áreas de protección de los nuevos grupos armados que han sido remanentes del proceso de paz. Y digo yo remanentes pues porque desafortunadamente desde un principio manifestaron su no intención de incorporación dentro del proceso, que ha habido un proceso de recolonización armada muy fuerte en donde se están trayendo cientos de nuevas familias dentro de estas áreas. Segundo, que además de las familias, digamos, vulnerables que se están trayendo, están entrando también grandes inversionistas. Aquí hay un cambio muy fuerte a lo que era el comportamiento pues, original que tenían los grupos que daban origen a estos grupos, como era el caso de FARC cuando tenían, digámoslo, impedimentos para que hubiera entrada de grandes inversiones. Hoy no la hay. Hoy, por el contrario, se privilegia inclusive el tema de grandes inversionistas porque la capacidad de financiación para este proceso de rearme es mucho mayor. Y adicionalmente hay una combinación ya no solamente con el tema de ganadería, sino con un tema de ganadería, coca y minería en algunos casos. Me parece importante que por primera vez en la historia, y después, digámoslo, además de 3 años de lo que acaba de suceder, 3 años de amenaza, desplazamiento y salida, hoy por hoy tenemos más de 10 millones de hectáreas, ¿sí?, dentro de parques nacionales que están sin funcionarios, expulsados, amenazados y todavía sin posibilidades de retorno. Y en donde desafortunadamente no se generó ninguna acción sostenida que no fuera a pensar simplemente en hacer o procesos de intervención militar o, como lo decía algún general, que si era que los funcionarios de parques querían que ellos se convirtieran en sus guardaespaldas. Digamos que ante el simplismo de un análisis de esta categoría, pues obviamente que la gente no ha podido regresar, y lo que sí está sucediendo es que hay un proceso muy rápido de pérdida y deterioro de estas áreas ante este proceso de colonización armada intensivo que se está dando en este momento. Aquí está, digámoslo, ya visto en perspectiva, lo que eso significa para el país, ¿cierto? Y que si lo vamos combinando con lo que acabábamos de ver, que es un proceso entonces en el cual no solamente se consolidan territorios en estas zonas, ¿cierto? A través, como ya lo veíamos, con el tema de tierras, con el tema de ganadización, con el tema de la agricultura mecanizada, sino que, aquí como lo vemos, uno consolida inclusive grandes extensiones de tierra al interior de las áreas. Este año tuvimos una cosa impresionante. Los lotes más grandes continuos deforestados a nivel nacional en la Amazonia fueron de 500 y 350 hectáreas dentro de los parques nacionales. Es increíble. Y por el otro lado, vamos viendo que la continuidad territorial, las áreas de los resguardos, se sigue también la misma lógica. Entonces, los resguardos indígenas, por ejemplo, en este caso,
que tienen todas las medidas de las cortes, tienen medidas cautelares, orden de restitución de un juez, tienen intervención integral por parte de la ANT para hacer procesos de alinderamiento, tenían procesos de acompañamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada de esto funcionó. Y durante los últimos 4 años no solamente se consolida su expulsión, ¿cierto? Su amenaza, sino que adicionalmente, hoy por hoy, hay nueva población, hay nuevos tipos de uso del suelo y en algunos casos también, pues, territorios minados, como en el caso de Nucac, que también, digamos, hacen parte de una lógica muy perversa en la cual definitivamente no se quiere permitir el reingreso o el retorno de estas poblaciones. Vámonos entonces ahora a la coca. Si bien la coca históricamente, como les había dicho, estaba muy concentrada en algunas zonas críticas, como por ejemplo el área de Miraflores, el área oriental de la Macarena, o lo que es el área de Puerto Asís en el Putumayo, debo decir que estuve haciendo un recorrido a principios de este año, recordaba yo a Pablo Navas en la avioneta cuando me vi que por primera vez en 20 y pico de años vuelvo a ver un proceso también de colonización coquera de gran escala bajando por el río Putumayo, sobre el resguardo predio Putumayo, inclusive el resguardo más grande de Colombia que tiene 6 millones de hectáreas. Y es un proceso, digo yo, de invasión porque no es solamente poner cultivos, sino es bajar población también. Es bajar población, es hacer cultivos, es hacer procesamiento, pero que adicionalmente tiene un componente que a mí me dejó muy impresionado, y es la presencia territorial en los países vecinos, particularmente en Ecuador y en Perú. O sea, todo este proceso tiene, digamos, también una dinámica, y es que esta es la coca que sale hacia Europa. Y en la medida en que es coca que sale hacia Europa, hay una desatención, tanto por parte del gobierno nacional como por parte de la DEA, porque consideran que este es un problema de los europeos. Y digamos lo que hoy por hoy lo que hay es una autopista de exportación vía Brasil y Surinam, y en donde además el mercado brasilero de consumo interno también está creciendo poderosamente, y esto ha generado unas condiciones terriblemente perversas de desarrollo de coca en esta zona que es la parte alta del Putumayo y bajando hacia el Amazonas, correcto, pero que adicionalmente y en el término de 2 años en donde ya teníamos más de una década sin presencia de coca, por ejemplo, en zonas como el Caguán, hoy, en este año, empezamos a ver grandes embarcaciones subiendo por acá. Y uno dice, carajo, ¿qué está pasando? Pues hombre, después de la pandemia, tuvimos un proceso muy importante de aumento en el consumo de coca, de aumento además de consumo, entonces también en el precio, cosa que está siendo muy complejo, tremendamente complejo, digámoslo, resistir a la oferta que tiene, a la oferta que hay hoy de mano de obra, a la demanda con este precio y a la competencia que tiene sobre, digamos, una economía que está absolutamente deprimida en el país y particularmente en estas zonas. Voy a decir algo, no se trata solamente de que no existan condiciones de presencia de Estado. A mí me impresiona que, por ejemplo, en el área del Putumayo, alrededor de Puerto Leguízamo, que es la capital o sea, el pueblo de Puerto Leguízamo, que es la capital de este municipio, un área en donde hay más de 4.500 miembros de la Armada Nacional. Literalmente el pueblo está rodeado en coca, o sea, es como un sándwich que lo coge y lo pasa por encima sin ningún problema, o peor aún, cuando llegamos a la zona de Puerto Asís, en donde está la exploración petrolera, los cultivos de coca pasan literalmente por dentro y alrededor de las plataformas petroleras. Es algo que me parece importante señalar, es algo que da además claramente una idea de que este es un fenómeno transnacional, como les decía, el tema de suministros desde Ecuador o el tema de movilidad desde el Perú, es algo que tiene que ser trabajado en un contexto nacional y que hoy por hoy esta plata se está moviendo precisamente hacia la consolidación de los modelos de ganaderización y de apropiación de tierras y de mecanización más hacia el interior. Aquí vamos a ver un poco las fotografías del sobrevuelo. Aquí donde está la mancha morada es un poco todo el recorrido sobre el Putumayo que hicimos, y ya lo que ustedes ven allí son este modelo de cultivos industriales con procesamiento dentro de estas zonas, ¿cierto? Que se presentan sistemáticamente separados a más o menos 7 a 10 kilómetros, se hacen a 3 o 4 kilómetros al interior del río, ¿cierto? Y ustedes lo ven aquí, básicamente son cultivos de más o menos gran tamaño, entre 5 a 10 hectáreas, sin población alrededor, porque básicamente lo que tienen son procesos de transformación local allí, sin presencia de las comunidades indígenas. Y esto, digamos, lo va creciendo en intensidad y en tamaño, ustedes lo ven. No hay ningún tipo de cultivo adicional,
sea, no hay producción de comida, no hay producción de otras cosas, está básicamente, y en la medida en que vamos subiendo, lo curioso es que se va intensificando. O sea, a diferencia de lo que encontramos, de lo que uno pensaría es de que mientras más lejos, más grande, no. Mientras estamos más cerca del área del piedemonte, tenemos, ustedes lo ven aquí, una mayor intensividad y una mayor amplitud de esos procesos. Pero por el otro lado, cuando fuimos a mirar el tema de las fronteras, generalmente nos quedamos hablando del tema venezolano. Pero nuestra idea es que hoy por hoy, lo que está sucediendo entre Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, en el caso minero, es de una altísima preocupación. Hoy tenemos también un mercado que, paralelo al de la coca, es el del oro y el del coltán, que han subido sus precios a un nivel histórico y que para el caso colombiano presentan una actividad absolutamente impresionante. En todos los cuerpos de agua que tenemos a nivel fronterizo, hoy tenemos minería ilegal. Y es una minería que además es de tipo transnacional, con inversión no solamente brasilera, no solamente peruana, colombiana, sino igualmente es inversión, es investigación, porque tienen, obviamente, tienen información privilegiada, se hace interpretación satelital para determinar yacimientos, se tiene equipamiento armado, se tiene corrupción regional, se tiene inclusive en algunos casos como en el tema de Iquitos o en el caso de Tefé en el Perú, perdón, Tefé en Brasil, también ya se detecta que hay procesos de cooptación a nivel de las asambleas y de los municipios, ¿cierto? En donde hay personal que está involucrado en la política regional que hace parte también de estos grupos de inversión regional. ¿Qué tenemos allí? Entonces, por ejemplo, en la mitad del río Inírida, ¿cierto? Procesos de exploración de oro de gran escala. En ríos como el Puré, en donde tenemos la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ustedes alcanzan a dar cuenta aquí el tamaño de estos dragones que tienen además embarcaciones adyacentes a ellos. Encontramos en este día más de 14 dragones entrando. Es una población de más de 200 mineros que están entrando en territorio colombiano, que adicionalmente pues es un tema de soberanía, estaban en este caso a menos de 10 kilómetros de donde se encuentran los indicios y indicios corroborados por parte nuestra de la existencia de los últimos pueblos en aislamiento voluntario que tiene Colombia dentro de un área protegida. Sí, o sea, estamos ante un inminente desastre, no solamente ambiental, sino, otra vez, continuando con los temas de los genocidios que hay sobre pueblos indígenas, que en el caso de los pueblos en aislamiento, ya se han dado tristemente en el Perú y en el Brasil. Este es el río Cotué, entonces esta es la comunicación de lo que es esa operación que viene desde el Perú, pasa por Colombia y se da hacia el Brasil. Son ríos que pasan en el fronterizo y que no tienen ningún tipo de control. Eso fue pues en febrero de este año. Aquí tenemos un río que se llama el Purité, que queda a menos de 15 kilómetros en línea recta de la frontera del río Amazonas colombiano hacia adentro. Y también ustedes se están dando cuenta aquí, digámoslo, tenía ya presencia de gran cantidad de dragones, ¿cierto? Esto sobre el río Putumayo también, acompañando también y muy cerca de las áreas en donde pasábamos y estábamos evidenciando también la entrada y la migración del tema de coca, ¿cierto? Y obviamente este es otro tipo de minería que es la que alimenta el tema del coltán. Colombia tiene un yacimiento importante de coltán, curiosamente, al interior de un área protegida que es la Reserva Nacional Punaguay. En estos días me llamaba mucho la atención que decía el nuevo ministro de Transporte que él estaba feliz porque el gobierno de la China estaba diciéndoles que podrían ofrecer la conectividad vial o fluvial para desembotellar la Amazonia colombiana, decía el ministro, porque los señores de la China están interesados en los yacimientos de coltán. Digamos, lo que a mí me parece supremamente importante, sacar eso de la discusión de un ministerio que, digámoslo, de manera descontextualizada y pues guiando un poco lo que está pasando en los países vecinos, digámoslo, cualquier solución que se quiera dar, que no es una solución, sino cualquier respuesta a un interés económico de gran escala como son los yacimientos de coltán en Colombia, tendría que ser pensado muy bien en cómo desarrollar un mecanismo que efectivamente no esté incentivando este tipo de situaciones que ya se están dando aquí. Y es un poco la articulación de los mercados ilegales con los mercados nacionales, de hecho, con los mercados legales, perdón, como aquí sucede, por ejemplo, en donde el coltán nuestro está viajando
hacia el Brasil y se está exportando gran parte de él hacia California a través de mercados legalizados en el Brasil. Entonces, digamos lo que esos temas de los lavados, el control sobre los yacimientos es algo que debería ser previo a todavía pensar en estar abriendo como mágica solución los temas de conectividad con las inversiones chinas que tienen intereses en esta región. Bueno, como les decía, desafortunadamente hoy hay que contar que en los procesos que vamos a abordar con el nuevo gobierno, necesariamente hay que contemplar que cualquier posibilidad de solución de los temas ambientales deberán pasar por procesos de negociación y de diálogos subregionales que tengan en cuenta las particularidades que hay en términos de población, recursos naturales, intereses comerciales, ¿cierto? Y ojalá también el patrimonio natural del país. Aquí hay varias cosas que hay que, digamos, señalar. Uno, el tema de recuperación de tierras para campesinos, un poco en la misma línea de la Corte Constitucional. Gran parte de estas áreas que ustedes están viendo aquí, hoy por hoy, están pasando, digámoslo, muy rápidamente a manos de grandes deforestadores que tienen hoy por hoy procesos abiertos donde hay una necesidad de trabajar de manera focalizada e integral, no solamente con la Fiscalía, también con la Corte Suprema, en la medida que muchos de estos personajes tienen condición de aforados, y que adicionalmente tendríamos que generar una base social, ¿cierto?, que nos permita disputar esa forma bizarra que está utilizando hoy por hoy los diferentes grupos armados para hacer otorgamiento de derechos, ¿cierto?, suplantando al Estado en una condición que debería tener un control total sobre ese proceso. Lo segundo es este reto de la deliberación en la Corte Constitucional. Hoy por hoy, la única herramienta legal que teníamos, que era la Ley de Crímenes Ambientales, en donde por fin se determinó que robarse tierras baldías de la nación era un crimen ambiental, fue demandada ante la Corte Constitucional. Entonces, ese es un debate que es muy importante, que hay que acompañarlo desde todos los sectores, porque obviamente sería un retroceso gigantesco para el país, otra vez, digámoslo, quitar la posibilidad de que eso, digamos, evitar ese proceso de tipificación como delito ambiental, lo que está pasando hoy por hoy con el proceso de apropiación de tierras y la consecuente transformación de estas zonas, como ustedes lo están viendo aquí, en áreas de producción agropecuaria de gran escala. El otro tema, el tema de trazabilidad. Aquí hay una oportunidad muy grande con el sector privado. Nosotros vemos que efectivamente, por ejemplo, en el caso de Fedepalma, podría ser un socio estratégico en jalar o jalonar una decisión gremial para que haya una adopción vinculante del tema de frontera agropecuaria, pero lo segundo también para que todo mercado de exportación vaya a tener efectivamente una decisión política para entrar en mecanismos de trazabilidad. Hoy por hoy lo que tenemos, que son unos acuerdos no vinculantes de cero deforestación, no están funcionando. Y no funcionan, entre otras cosas, porque como lo vemos acá, no necesariamente todo el mundo está vinculado a Fedepalma, pues por ejemplo en el caso de ellos, o a otras asociaciones. Es decir, no hay un control total sobre los inversionistas, ¿cierto? Que muchas veces además vinculados con otro tipo de economías, pues obviamente frente a un mercado como este están generando la especulación de tierras, ¿cierto? Que daría como resultado un proceso de ampliación de este tipo de economías que claramente tendrían un impacto sobre lo que es hoy ese terreno, esas tierras deforestadas, que lo que queremos es revertirlas a manejo de bosques y no a pasar a procesos de monocultivo. El tema de trazabilidad y frontera agropecuaria, hay una discusión en el Congreso, la estamos acompañando, para que adicionalmente el tema de trazabilidad no sea hecho en el aire, sino con un elemento vinculante. Como pocos países, Colombia tiene una frontera agropecuaria que hoy por hoy está, digámoslo, siendo simplemente como una guía de inversión pública, pero digamos lo que vemos claramente es que existe un mecanismo de control y comando por parte de Planeación Nacional y por parte de los ministerios para que efectivamente haya control sobre esa inversión en esa frontera. Es muy difícil poder trabajar el tema de trazabilidad. Digámoslo que ese es el primer elemento para por lo menos hacer una frontera de contención. Hay una cosa interesante, y es que el ministerio actual está hablando por lo menos de un sacar del mercado el tema de tierras, sacar del mercado a través del mantenimiento de la frontera de la reserva forestal de la Amazonia, pero por el otro lado la asignación de derechos. Es decir, entraríamos en un mecanismo que se ha aprobado en otras partes de América,
que es el otorgamiento de derechos de largo plazo sin necesidad de poner las tierras en el mercado. La pregunta que me decía Katy es, oiga, ¿cómo le damos entonces seguimiento a lo que ya existe con el cumplimiento de la normatividad relacionada con construcción de vías de carácter ilegal o informal que puedan estar asociadas al tema de la deforestación? Digamos lo que hay que coger por la cabeza el problema. En este caso, la planificación vial no puede seguir siendo la feria de los favores de los gobiernos regionales o de los intereses locales. Y tiene que haber definitivamente una replanificación intermodal, ¿cierto?, del componente de conectividad, porque inclusive, ahora que estamos planteando entonces de diferente manera, que ya tenemos entonces miles de familias asociadas al tema de manejo de bosque y que vamos a necesitar también entonces cómo movilizar productos, entonces tiene que haber necesariamente un desarrollo de infraestructura y movilidad, ya sea fluvial, aérea y terrestre, que es la que más tenemos, pero en condiciones de infraestructura verde, lo cual requiere un proceso de, uno, planificación y dos, de incorporación de los criterios en los procesos constructivos. Digan, para decirlo de una manera muy sencilla, los lineamientos de infraestructura verde deberían ser un elemento vinculante en los procesos de contratación pública de carreteras y no simplemente una guía de adopción no vinculante, que es lo que hoy por hoy tenemos aquí en Colombia. Bueno, y finalmente el tema de lo que va a ser el proceso de inversión pública en términos de acciones interagenciales. Nos parece que es crítico meterse a disputar y a recuperar los territorios que hoy por hoy tienen la mayor conflictividad, ¿cierto? En donde además el componente de tierra es uno, pero no es lo único, en donde la transición hacia otro tipo de mercados es fundamental, en donde la visión de largo plazo, incluyendo el tema de cómo incorporar los servicios ambientales, cómo incorporar los pagos, además por mecanismos, mecanismos de la utilización de los impuestos ambientales que hoy por hoy no estamos destinando efectivamente a cubrir lo que es el faltante, ¿cierto?, de los mercados y de los sistemas productivos que hoy por hoy se están implementando en la región. O sea, sabemos por experiencia, ¿cierto?, lo que hemos visto en Centroamérica, lo que hemos visto aquí en nuestros países vecinos, que los procesos de transición para usos sostenibles del bosque están entre los 10 y los 12 años. Eso lo hace extremadamente difícil en un contexto como el colombiano, en donde tenemos además una competencia tan bárbara por parte de o economías ilegales como coca y oro o una economía formal como la que es la de la ganadería. Entonces, en ese sentido, el tema del acompañamiento de mediano plazo, la reducción de esos tiempos para llegar al punto de equilibrio y la fijación de una política de Estado frente a la transición productiva, pues tiene que ser una decisión que se tome ya. El tema de las iniciativas legislativas para mejorar la capacidad de la Fiscalía, ustedes han visto que en estos días hay una discusión muy grande, pues por cuanto hubo, pues digamos, una evaluación que determinó que efectivamente las acciones que se hicieron en el pasado sobre aspectos puntuales, por así decirlo, y sobre la parte más baja de la cadena, algo que se llamó Operación Artemisa, pues no fueron contundentes, no fueron un mecanismo que cambiara la tendencia y por el contrario generó un malestar impresionante a nivel local y una resistencia además de las comunidades locales a recibir cualquier tipo de apoyo o acompañamiento institucional y no solamente pues con respecto a los actores del ejército y de la policía. Eso generó inclusive una mayor tensión, obviamente, sobre el proceso de desplazamiento y amenaza a los funcionarios públicos. Lo que hoy estamos viendo es que existe la información, existen los indicios y existe la capacidad para profundizar en determinar de dónde vienen los flujos económicos nacionales e internacionales que están alimentando hoy por hoy el proceso de apropiación de tierras y el proceso de inversión que se está dando ya a nivel local. Eso implica entonces hacer efectivamente una intervención en aquellos canales del Estado que han sido cooptados desde niveles muy altos. Estoy hablando entonces en temas del Congreso, los ministerios, los departamentos, ¿cierto? Inclusive el sector justicia en algunos casos, que han estado siendo funcionales a este gran negocio, a este gran proceso que además está generando una fractura territorial de gran escala. O sea, esto no puede seguir siendo minimizado, porque aquí hay un proyecto de largo plazo.
un proyecto que ha mutado y que ha hoy incorporado diferentes tipos de intereses e inversiones que tiene, digámoslo, la necesidad de ser trabajado también entonces como un problema de seguridad nacional, claramente. Bueno, y finalmente, también tener mucho cuidado en términos de que hoy, digamos, lo tenemos en el top más alto, en el top de las prioridades, el tema del manejo forestal. Sin embargo, también debemos tener mucho cuidado con ello, en el sentido de que no necesariamente cualquier tipo de manejo o cualquier tipo de experiencia forestal, no solamente para el manejo de los bosques en pie, sino, por ejemplo, para las estrategias de reforestación, enriquecimiento, pasan directamente, digámoslo, el filtro de lo que son los impactos ambientales. Y lo voy a poner mucho más claro. Uno de los mercados potenciales más importantes que existe hoy es el mercado de las maderas, ¿cierto? Sin embargo, la tendencia a pensar entonces que debemos es pasar a un tema de incorporación de monocultivos de alto rendimiento en estas áreas es muy alta y lo estamos viendo ya. Yo no sé si les alcancé a mostrar por ahí una foto, ¿cierto? En donde estamos viendo que hoy por hoy hay zonas en que inclusive se está deforestando selva amazónica para la siembra de eucaliptos. Y obviamente hay un mercado y hay una cantidad de inversiones australianas que están buscando tierras en el Piedemonte Llanero, en la parte del Orinoco o inclusive en las selvas que están diciendo nosotros queremos meternos allí. Pero eso tiene unas implicaciones ambientales muy complejas en donde el deterioro ambiental posterior que se puede ver por la incorporación de este tipo de monocultivos sería peor que, digámoslo, el proceso de restauración que necesitamos nosotros. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con las soluciones facilistas. Hay una ruta para el tema de la Agencia Nacional de Tierras. Yo viajé en esta semana con el Banco Mundial para mirar efectivamente y debido a pues, que estuvieran viendo directamente lo que está pasando allí, la necesidad de la implementación rápida y urgente del catastro multipropósito. Tenemos la plata, tenemos la decisión política, tenemos todo y es necesario destrabar los elementos que están haciendo que hoy por hoy no tengamos el tema del catastro. Tener la priorización de los contratos de largo plazo con un modelo diferente al que se ha utilizado hasta el momento, en donde las experiencias de toda la América nos dice, hombre, pueden trabajar en contratos de largo plazo con la gente sin necesidad de entrar en el tema de la tierra. Y ojalá poder tener por fin el inventario de los predios, tanto los indebidamente ocupados como los predios de la nación, que hoy por hoy no conocemos. En el tema del Ministerio de Transporte, pues tenemos que ver efectivamente cómo intervenir en esa planificación de conectividad y de transporte intermodal para cambiar la tendencia de la explosión no planificada de pequeñas vías cuyo efecto sinérgico, como lo hemos visto, es tremendamente complejo en términos de la deforestación y desestimular definitivamente aquellas áreas que van a estar por fuera de la frontera agropecuaria. Bueno, con la Fiscalía ya lo hemos hablado y con esto creo que podemos ya tener por lo menos algunos elementos de conversación. Seguramente se me quedaron muchos temas, pero creo que es más importante poder hablar con ustedes. Muchas gracias. Wow, Rodrigo. Antes de que haya preguntas y abrir esto a preguntas de todos, yo quisiera volver a agradecerte, Rodrigo. Y quisiera hacer notar una cosa que hablamos mucho en este grupo. Yo quisiera mencionar una cosa que de golpe pasa desapercibida, que es el liderazgo y el aporte y el impacto que está teniendo Rodrigo con su fundación, porque que haya de una forma estructurado un planteamiento tan sólido y tan bien montado y que hoy se ha oído no solo por los decisores colombianos, sino a nivel de Banco Mundial, instituciones internacionales, pues es algo que tiene un impacto enorme. O sea que yo creo que como ciudadanos y como colombianos te agradecemos mucho eso, Rodrigo. Entonces, dejamos a que haya preguntas, por favor. Bueno, aquí sí le pido entonces a Mariana que me ayude, pues, para que vaya distribuyendo la palabra y Claro que sí. ¿vale? Claro, no sé si tú querías decir algo, bueno, o es Mauricio, antes de empezar preguntas. Mauricio y Katy. Sí, adelante. Katy, por favor, pregunta tú y después yo. Adelante. Gracias.
Bueno, sí, yo me uno al agradecimiento que acaba de expresar Pablo. Creo que es súper importante este trabajo que están haciendo de poner en la discusión pública la necesidad de articular realmente la planeación y digamos, pensarse el país, no solamente, porque digamos, yo confieso que no se me ha ocurrido nunca ver esta perspectiva desde donde, mira, si nosotros desarrollamos carreteras, porque además es un proceso que yo lo estoy viendo en mi trabajo, como con los proyectos productivos con los combatientes de las FARC, algunos de ellos implican el desarrollo vial en municipios que están apartados y que probablemente tienen un daño colateral gravísimo que, pues, digamos, que tú nos estás mostrando. Pero, digamos, además de eso y de agradecerte mucho, yo creo que hay una cosa muy importante, Rodrigo, que quisiera que tú me ampliaras un poco la visión. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en relación con el planteamiento que se está volviendo cada vez más fuerte en la agenda pública sobre la legalización de los cultivos de coca, por ejemplo, ¿no? Porque eso, digamos, estamos un poco haciendo el tránsito de la discusión política de que pues las formas de erradicación, fumigación y etcétera, digamos, criminalización del tema productivo de la hoja de coca, pues lamentablemente han demostrado que son un rotundo fracaso. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes en ese sentido? Gracias. Vale. Gracias, Katy. Mira, yo voy a hablar solamente desde mi experiencia, pues para no irme más lejos. Mira, obviamente, yo fui funcionario público, trabajé 10 años en el sistema de parques de Colombia y alguna vez me metí de cabeza con el tema de la coca por allá en un sitio bárbaro, donde había una confrontación brutal. Y además donde había condiciones, digámoslo, uno de presencia de todos los grupos armados, estaban los famosos paramilitares, estaban también los famosos guerrilleros, estaba todo el mundo allí, y un mercado de coca gigante, y una comunidad que había tenido una resistencia violenta también contra los procesos de erradicación forzosa, tanto manual como aérea. Y cuando nos metimos y pudimos lograr entrar ya en conversaciones, a mí me impresionó muchísimo y sigue siendo algo que yo pienso hoy en día, y es cuando la gente me dijo, mire, partamos de algo, nosotros, o sea, no va a haber ningún producto hoy por hoy que reemplace lo que son los márgenes de rentabilidad o de flujo de dinero, más que de rentabilidad, que hoy nos da la coca. Pero nosotros realmente lo que estamos buscando es que se nos reconozca como ciudadanos, es tener derechos. A mí esa vaina me dio muy duro, muy duro, porque obviamente, digámoslo, ya viéndolo en el terreno, ya viéndolo en la gente, mire, dígame, o sea, dígame cómo podemos poner a los chicos, a los niños, a estudiar sin que tengamos que financiar la construcción de la escuela con la coca, sin que tengamos que financiar el profesor nosotros con la coca, sin que la guerrilla tenga que estar pendiente de que los padres manden a los niños al colegio. ¿Sí? O cómo podemos, otra vez, Katy, la carretera. O sea, para yo llegar a esa zona tuve que construir la carretera. Vainas como esas. O cómo, por ejemplo, podemos ejercer una acción política sin que seamos estigmatizados. O cómo podemos tener derecho a la tierra. Sí. Entonces, frente a lo que está pasando hoy, por primera vez yo escucho, por ahí lo escuché, creo que en un discurso que dio el presidente, creo que fue en Leticia, y dice, no se puede seguir pensando en que la gente que está metida en el último rincón del mundo, con la sola sustitución o legalización, ya queda resuelto. Me parece que ese es el punto crítico de esto. Yo no he podido ver, y no creo que exista una posibilidad real hoy por hoy de hacer procesos de sustitución en áreas que no tienen, ¿sí?, el aprestamiento integral de Estado, por lo menos para mitigar, pues porque como te estoy contando hace un rato, digamos, la mayoría de estas áreas no tiene esa presencia
que genere los derechos de ciudadanía. Por eso se genera todo este proceso. Digamos, ese es el caldo que permite que todo esto ocurra, y es que la gente no ejerce sus derechos de ciudadanía porque no hay un Estado que eso los provea y por lo tanto recurre a un tercero o a unas economías que sí se lo permite. Yo veo que va a haber un problema enorme, y es que hay mucha gente que está pensando que la legalización es legalizar la actividad tal cual como está ahora. Es decir, yo voy a producir cocaína orgánica. Sí, o sea, voy a hacer una... Y eso lo he escuchado en muchas comunidades. Y dices, no, tranquilos, que es que ahora vamos a botar los insumos solamente en un huequito y no vamos a hacer... Y resulta pues que obviamente hay muchos imaginarios y, por ejemplo, muchas de estas poblaciones se logran sostener es porque hay esa economía. Pero donde no la haya, el proceso de legalización va a tener que incluir procesos de reorientación o redireccionamiento de los asentamientos humanos. Eso implica un trabajo enorme porque parte de lo que yo estoy aquí presentando es, aquí lo que les estoy mostrando es la incapacidad de un Estado para orientar el desarrollo y la colonización durante más de 50 años. O sea, esto no es un problema en gobierno, aquí hay un problema acumulativo de un Estado que fue incapaz de dirigir y orientar no solo la inversión pública, sino los asentamientos humanos. Y en ese sentido el tema de la coca va a ser lo mismo, Katy. Entonces, bien porque haya un proceso, digámoslo, de ojalá tratar de entrar en algo que por el mecanismo de legalización haga menos perverso el tema de la rentabilidad de la coca, ¿sí? Pero si eso no está acompañado, ahí sí, con el proceso de dotación, digámoslo, de servicios, y en ese sentido, no todas las áreas podrán ser dotadas. Si usted está metido invadiendo un resguardo indígena, ¿qué va a hacer allá? O sea, ¿cómo vamos? Y que eso parte hasta hace poco tiempo. El PENI se estaba invirtiendo a gente que invadía un resguardo, ¿sí? Uno, como si no hubiera problema. Dos, además en sistemas productivos que iban en contravía de lo que era la función ecológica de un resguardo. Rodrigo, me da mucha Ahora, pena interrumpirte, solo que queremos mantener, pues, y ser muy respetuosos con el tiempo. Tenemos 5 minuticos. Upa. Entonces, no sé, Mauricio, si quieres decir algo rápidamente y seguimos con Michael. Gracias. Sí, felicitaciones, Rodrigo, por la presentación y sobre todo por su extraordinaria labor. Mi punto concreto es el siguiente. El esfuerzo que tiene que hacerse es tan grande, tan costoso y tan prolongado que Colombia sola no puede. Y además la incapacidad del Estado que usted ha señalado pues es patética. Yo creo que este problema que tenemos exige una gran colaboración internacional. Hay una corresponsabilidad en los problemas porque, por ejemplo, la madera, la minería ilegal, el coltán, el oro, la cocaína, la ganadería que se están produciendo en estas zonas deforestadas y contaminadas, tienen destinos internacionales en su mayoría. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para el gobierno colombiano de hacer un llamado a la comunidad internacional para que haga los mayores aportes a esta batalla tan urgente y tan importante. No sé qué tanto se está moviendo el gobierno en ese sentido y qué tan esperanzado está usted en que pueda haber de verdad una contribución mayúscula de la comunidad internacional en este esfuerzo. Bien, Mauricio, yo quiero recordarles un ejemplo que yo viví cuando trabajaba en Centroamérica. Es el caso guatemalteco, que tiene una condición muy similar. Sí, también tenía su pedacito de selva, tenía un proceso de paz que recién hacía, y tomó una decisión, un país con debilidades iguales o peores que las nuestras, que fue hacer un acuerdo de cooperación internacional a más de 20 años, a 25 años. Lo hizo, y la cooperación internacional dijo, sí me interesa más que cualquier cosa. Y hoy por hoy, después de 25 años en la Reserva de Biosfera Maya, hay uno de los ejercicios más interesantes en el mundo de lo que es un proceso para sacar un territorio de un proceso de ingobernabilidad, economías ilegales, violencia, etcétera. Funciona. Yo estoy esperanzado en que el gobierno colombiano logrará plantearlo. Desafortunadamente tenemos un mal antecedente, no fuimos capaces de tener una decisión de Estado para un acuerdo de paz. Ojalá que entonces para el tema ambiental, que ahora está, digámoslo, como en este nivel, se lograra hacer. Yo veo la intención en el gobierno colombiano, pero todavía creo
que hace falta un pasito más y es plantear es un acuerdo de Estado para que, ok, nos demoramos 50 años en tener medio país como lo están viendo ahorita. Metámosle entonces 20 o 30 años, pero tomemos la decisión. Yo sé, eso sí lo sé digámoslo de fuente directa, que la cooperación internacional se la jugaría. Qué bien. Ojalá suceda. Gracias. Ojalá. Michael, ¿tú querías preguntar algo? Sí. Rodrigo, una pregunta súper rápida. Sí, señor. En un vuelo no comercial desde Medellín hasta Bogotá, tuve la oportunidad de ver lo que tú estabas diciendo de la minería ilegal. Se ven esos huecos grandísimos que van haciendo en medio de la selva y todo eso. Me causó curiosidad, es que uno ve las máquinas, o sea, ve el sitio donde están haciendo las excavaciones y no queda claro por qué el gobierno no hace nada. O sea, si uno ve desde arriba eso que está pasando, ve las máquinas, ¿por qué no hay planes específicos para erradicar con esa problemática? Corrupción, Michael. Todo eso es pagado. O sea, la economía de la minería es tan poderosa que involucra todos los sectores de, no solamente la parte civil, sino la parte militar y policial. ¿Y qué se puede hacer con lo que tú estabas diciendo, ese trabajo con la fiscalía y ese trabajo con el gobierno para que pasen cosas? Hay una decisión, es una decisión muy grande, ¿no? Y es, pues tú estás viendo ahorita lo que hay con respecto, la discusión con respecto a reforma tributaria. Hay decisiones estructurales que tomar y es en el tema de, otorgamiento de derechos en las áreas en las que se podría hacer para sacar un poco de la informalidad de grupos vulnerables y en donde se puedan hacer cosas. Pero por el otro lado es que voy a plantear algo que es complejo y es, en algunos casos hay que repensar si hay que, en vez de descentralizar, es de nuevo tener un proceso, por lo menos procesos de control de mediano plazo con gobierno nacional en lo que es el manejo, por ejemplo, de, no solamente procesos de investigación, sino procesos de seguimiento y de control sobre uso de recursos, en particular temas de minería. O sea, lo que hemos tenido los últimos 12 o 15 años ha sido un proceso de descentralización y de autonomización regional. Eso que ha conducido a lo que tú estás mencionando. Yo creo que mientras no tengamos un control real y absoluto del proceso de otorgamiento de derechos y el proceso de control y monitoreo, no vale la pena volver a tomar ese riesgo porque el resultado es lo que tú estás mencionando. Vale, muchas gracias. Vale. Juanca. Perdón, Muchas gracias, Rodrigo. Tremendamente interesante y fascinante. Yo tengo un millón de preguntas, pero voy a usar la que más me llama la atención y es la de los cinturones verdes. En el planeamiento urbano, especialmente esto arrancó en Londres, se crearon unos cinturones verdes para que la ciudad no creciera y se hicieron como formalmente. Y mi pregunta es, ¿usted qué opina? Y usted tocó un poquito eso de lado y era como unos actores que entraban a reforestar con especies exóticas. No sé si eran los bordes o no, pero me llamó eso la atención. ¿Qué opinan de, bueno, pues ya se hizo un daño en el borde, cojamos ese borde, formalicémoslo, démosle unos incentivos, legalicémoslo, y esos incentivos se amarran a que eso se vuelve el cinturón y contiene el crecimiento hacia adentro? Sí, respuesta, Juan Camilo, sí. Pero el primer cinturón es el que ya tenemos, o sea, el que está en pie. Entonces, parte de la gran decisión es cómo hacemos de esa frontera agropecuaria el cinturón verde, ¿sí? Y a eso meterle toda la potencia en términos de sacarlo del mercado. O sea, una decisión clave en esto de economías de mercado es dar la señal, sacamos esto del mercado, no hay posibilidad de transacción, se cierra por completo. Segundo, se le mete toda la potencia también a que haya un tema de usuarios del bosque y protectores. Y la tercera es la que tú dices, sí, efectivamente también necesaria la focalización rápida de acciones conjuntas entre inversionistas, pues inversiones y sector privado con gente local que tiene áreas de restauración listas para trabajar. No tenemos los recursos. Obviamente hay un tema de componente técnico de mercados, pero en particular tenemos tierras, tenemos capacidad, nos falta inversión y un poco juntarlo eso con mercados para poder hacer sobre ese cinturón verde del que ya hemos estado hablando, que además se propuso hace unos años como cinturón verde de frontera,
hacer el área de transición de restauración que tiene un componente económico súper interesante, más rápido que el otro, entre otras cosas. Bueno, yo no Adri, estoy viendo, perdón. yo no Adri, estoy viendo si Rafael hay y manos. Weiner. Adri, Sí, pero, Rafael y Weiner, perdón, que habían tenido sus manitos. sí, pero lo que pasa es que ya nos pasamos de tiempo y queremos ser respetuosos, ¿sí? Rodrigo, no sé si tú quieras y simplemente los que podamos quedarnos, pues nos quedamos felices. No sé, Rodrigo, ¿tú cómo estás de tiempo? Vale, me parece, Pablo, me parece, 10 minutos más está perfecto y muevo aquí unas cosas y seguramente hay gente muy linda que está aquí todavía aguantando esto, entonces adelante, démosle. ¿Quién sigue? Adriana, que tiene eso en Adri, mute. estás en Estás en mute. mute. Exacto. Entonces, Ay, perdón. Hola, hola. Hola, Adriana. ¿Ahí me oyen? Sí, perfecto. Hola, Rodrigo. Muy buenos días y buenos días para todos. Rodrigo, te saludo desde Leticia. Nosotros aquí en Leticia tenemos una fundación y una reserva natural. Te agradezco de verdad, de todo corazón, todos los esfuerzos que haces, que no puedo evitar sentirme muy sensible porque es nuestra lucha también en pequeño, todos los días por proteger este bosque, por cuidarlo. Y obviamente todo lo que nos cuentas y pues digamos como ese panorama que conocemos que es tan complejo, tan difícil, que pasa por tantos intereses económicos, políticos, pues para mí es inevitable sentirme agobiada para saber cómo podemos alcanzar como una masa crítica en este país alrededor de la protección de nuestros bosques. Yo veo que los colombianos, o es lo que siento, todavía no tenemos en nuestro ADN la Amazonía, no nos creemos amazónicos, no consideramos que a pesar de que el 42% de nuestro país es amazónico, nosotros seguimos creyéndonos solamente andinos o costeños, pero todavía no hemos que gran parte de nuestro territorio es la Amazonía y que es no solo como colombianos, sino como humanidad. Digamos que nosotros hemos tratado de poner también en nuestra escala, que es muy chiquita, obviamente nada parecido a lo que hacen ustedes, pero de alzar la voz por la Amazonía, de convocar alrededor del arte, de la cultura, como todavía siento que nuestros esfuerzos son muy mínimos frente a todo y muy como inocuos frente a todas estas grandes intereses que se mueven alrededor de nuestros bosques. Entonces, como que mi gran pregunta es, ¿cómo escalamos? ¿Cómo llegamos a alcanzar esa masa crítica para que realmente todos nos unamos alrededor de cuidar este increíble patrimonio que tenemos? Primero que todo, Adriana, uno no puede pensar en el corto plazo. Estos son decisiones y procesos, además, intergeneracionales. Estamos cambiando cultura en un país para que se sienta parte de este territorio y para que además se sienta parte del mundo, de la naturaleza. Uno. Dos, no se puede perder nunca digamos, la fuerza y la capacidad. ¿Por qué? Mire, le voy a decir el ejemplo. Cada vez que en el último rincón de estas selvas nosotros logramos que una persona de 16, 18 años levanta la mano y dice, yo me quiero dedicar a ese tema de la forestería. No quiero morir como mis hermanos en la guerra. No me quiero ir a mafiar como mis primos. ¿Sí? Ni me voy a ir a un pueblo a tratar de manejar un taxi o a poner una venta de dulces. Y esas personas son las que hoy nosotros están haciendo un cambio generacional también al interior de estos bosques, de sus comunidades. En medio de las condiciones más adversas, uno dice, ok, entonces ahí sí recurro a Pablo Navas. Hay que hacer apostolado, Adriana. Y es un apostolado que tiene que tener una decisión de largo plazo. Yo nunca pensé que nosotros fuéramos a juntar, como en este año, a el 70% de los candidatos presidenciales en una avioneta para que vieran esta vaina. Jamás pensé que pudiéramos tener un debate presidencial en que por fin la deforestación fue un tema que estuvo en la parte alta.
Jamás pensé que hubiera un gobierno que ahora está diciendo, y una cooperación internacional, que dice que este le parece uno de los temas grandes de discusión de Colombia. Entonces, Adriana, aquí no hay derecho a titubear, aquí lo que hay es derecho es a reafirmarse y saber que es una decisión de vida y que vendrán otros, después uno se va, así como dijo Pablo, por allá para lo alto, o quién sabe para dónde, y vendrán otros. Entonces, esa es la única decisión que hay que tomar. Gracias, Rodrigo. Peiner, ¿tú tenías la mano alzada? ¿O? Yo también creo que la tenía también alzada, pero creo que ¿me escuchas? Ay, sí, qué pena, te me desapareciste, Rafa. Sí, ¿Me escuchan bien? Sí, te oímos, dale, Sí. Rafael, yo te oigo perfecto, dale. Súper, gracias. Estaba en un recaimiento de salud ayer, estaba hoy en chequeos. Esta semana pues tuve la oportunidad de conocer una startup. Viene con esfuerzos de Estados Unidos, ya tenía un capital de inversión, creo que era alrededor de unos $5 millones, que estaban tratando de conseguir una siguiente ronda. Me pareció algo curioso lo que estaban haciendo, hicieron por el Huila, una alianza con una zona territorial. Aló, me fui. ¿Me se escuchan? te fue. Sí, Se te, ¿me escuchan? Yo oigo Sí, muy mal a entonces, Rafa. Muy No se le mal, te entendí. fue muy discúlpame, mal, Rafa. Rafael, sí, discúlpame, pero Si no quieres, te ponlo por escrito y yo se la pregunto. Sí, mándame Eso, la pregunta. eso. gracias, gracias. Bueno, Rafael. Reiner, ¿querías Eh, hacer una pregunta para finalizar? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, Buenos dale. días. sí. Hola, Beiner, dale. Saludos desde Quibdó, Chocó. Acá también tenemos un riñón para el mundo. Así es. Mira, el tema mío fundamentalmente es siempre pensando en los individuos, en las personas. A veces, muchas veces los temas ambientales, la gente se concentra en la cantidad de bosque talado, en la cantidad de problemas que todo eso genera, pero yo creo que, humildemente, creo que en buena parte del tema ambiental tiene que pasar por quien definitivamente afecta el medio ambiente, que es el ser humano. Somos las personas las que terminamos haciendo todo este desastre que tú valientemente has estado denunciando y que nos animas a que transformemos esto. Entonces, básicamente, yo quisiera preguntarte cómo podemos lograr evitar pues que esta deforestación siga avanzando, pero poner en el centro al ciudadano, al ciudadano de a pie, como decimos. Y aquí no estoy hablando de los grupos criminales organizados, con gran capitalismo, no estoy hablando de los grupos ganaderos, no estoy hablando de los palmeros, estoy hablando del ciudadano común y corriente. Estoy pensando ahorita en la gente de Miquí, la gente de Vallasolano, la gente de Jurado, etcétera, etcétera, que para llegar allá y para sacar sus productos tienen que, mejor dicho, es imposible sacar productos de allá. La calidad de vida de ellos es muy deplorable. Yo he ido a estos lugares y, por ejemplo, allá usted se enferma y fácilmente se muere porque allá no hay salud, no hay servicios de educación de calidad, no hay oportunidad de empleo. Es decir, el ser humano vive en unas condiciones deplorables. Entonces, ¿cómo podemos lograr que un ciudadano que vive en esas condiciones realmente se apropie del tema ambiental? Cuando uno habla a veces con el campesino, con gente, muchos de ellos no se imaginan estas cifras, esta cantidad de información que estamos hablando aquí. Entonces, mi pregunta es para ti, que eres un duro en estos temas ambientales, ¿cómo logramos generar más conexión, satisfacer más esas necesidades de ese ciudadano, esa persona que está allá? Y un ejemplo es en Chocó. En Chocó hay un sector grandísimo que todos los días, cada vez que hay paro cívico, sale a pedir la vía al mar. Todo el tiempo es. Entonces, te agradezco mucho, Rodrigo, y espero que en alguna otra ocasión podamos tener la oportunidad de charlar más sobre estos temas.
Claro que sí. Rápidamente voy a decir una cosa. Las evaluaciones que nosotros hacemos muchas veces en Colombia o en otros países que nos piden sobre el tema de evaluación ambiental estratégica o regional para transporte, siempre nos presenta una cosa. La mayoría de proyectos de vías está sustentado en necesidades como las que acabas de decir. La gente se muere, literalmente se muere porque no tiene cómo salir de su sitio y llegar hasta una zona en donde se disponen los servicios. Entonces, lo primero que se piensa es cómo ponemos las carreteras para que la gente lo pueda. Lo que nos está diciendo el tema de infraestructura y de planificación hoy por hoy es que, curiosamente, es tan perverso el sistema que políticamente y económicamente para quienes invierten es mejor construir carreteras, así sea que el costo de esas carreteras sea infinitamente superior a, por ejemplo, disponer de los servicios públicos en las áreas marginales. Entonces, si tú pones en la misma balanza el tema de cuánto me vale a mí poner los servicios médicos en las zonas periféricas, ¿sí? ¿Cuánto me vale poner los servicios de educación? Son muchísimo menores que el tema del desarrollo de la infraestructura, pero clarísimamente. Entonces, digamos, el primer aspecto que hay que empezar a revisar es cómo repensar los procesos de atención, ¿sí? Hay casos aquí en Colombia interesantes, les voy a mandar una información. Hay una cosa que se llama los... ¡Ay, fue madre! ¿Cómo es que se llama, carajo? Bueno, es como un proceso de planificación veredal de servicios, ¿sí? Periféricos para trasladar toda la presión, ¿sí? De acceso precisamente en zonas periféricas, dado que el tema de poner carreteras para todo el mundo es tan complejo y sobre todo en zonas de alta sensibilidad. Uno. Pero segundo, también lo que estamos haciendo es definitivamente con la gente, hay que también trabajar los otros sistemas de transporte, o sea, digámoslo, la posibilidad de mejorar tecnológicamente eso. Es impresionante que en Colombia sigamos dependiendo de los motores más ineficientes del mundo en términos energéticos, que son los motores fuera de borda para el transporte fluvial. O sea, ahí hay un tema que es crítico de cambio y que debería ser un tema de solución rápida. Y pues lo último, ya cuando tú dices, ¿cómo hacemos para que la gente cambie? Yo no hay otra forma sino que trabajar sobre lo que son los impactos del cambio climático en las fincas, en las veredas. En este verano, ¿sí? La gente no tuvo cómo comer pescado porque los caños se secaron. En este verano la gente estuvo con enfermedades respiratorias por la masa de ceniza que les cayó en todo el país. En ciertas zonas, con el invierno que va a haber, lo que va a haber es unas inundaciones salvajes, van a haber deslizamientos, van a haber avalanchas y van a haber pérdidas de cultivos porque no hay capacidad de retención. Si la conversación con el campesino no gira frente a su cotidianeidad en el uso de recursos naturales, es imposible que ellos se apropien. O sea, eso no parte por números, datos y asustar. No, es su cotidianeidad. Y eso es salud pública y vulnerabilidad. Wow. Queridos amigos, creo que ahora sí me toca cerrar porque tenía un compromiso ya establecido y he pedido que me esperaran, pero creo que ya. No. Seguramente en otro momento nos vamos a encontrar. Pareciera que esta conversación la vamos a tener por muchos años, Pablo. Espero. Así es, Rodrigo, y creo que vamos a seguir abusando de tu generosidad y como leo además en todos los comentarios, no hay sino palabras de agradecimiento y de admiración a lo que haces, Rodrigo. Entonces, con el aplauso de todos nosotros, te damos las gracias y hasta la próxima. Listo, compañero. Un abrazo para ti y para todos.